La Revolución de Ayutla y Constitución de 1857. El 1 de marzo de 1854 se firmó en la ciudad de Ayutla, Guerrero, un acuerdo liderado por Florencio Villarreal cuya finalidad era quitar de la presidencia de México a Antonio López de Santa Anna, quien se había prácticamente apoderado de ella. Por el lugar donde fue firmado, este tratado es conocido como el Plan de Ayutla, soporte ideológico que dio sentido a la revolución que puso fin a la dictadura de Santa Anna y convocó al constituyente que formuló la Constitución de 1857. Dicho documento fue redactado en la Hacienda La Providencia, por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Trinidad Gómez. Primera parte, en ella se expusieron las causas del levantamiento. Mencionadas previamente, estas se resumían en 3 puntos: la figura de Santa Anna como permanente amenaza a la democracia, graves pérdidas territoriales para México durante distintas etapas de su gobierno, con su saldo económico y social, y falta de garantías civiles y políticas, pues Santa Anna tomaba decisiones en forma unilateral. Segunda parte, aquí se establecieron los compromisos y propuestas de los firmantes. La principal era la entrega inmediata del poder por parte de Santa Anna, pero no eran menos relevantes el compromiso a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias, la muerte y el planteamiento de una transformación de la dictadura hacia el sistema republicano, con un plazo de 15 días para establecer un nuevo gobierno capaz de avanzar en este sentido. Se adhirieron a este plan la mayor parte de las poblaciones del sur de México, principalmente de Guerrero, siendo secundados poco después por los de Michoacán. Al ser adoptado el plan, el general en jefe convocó a un representante por cada estado y territorio, quienes elegirían al presidente interino. Después de poco más de un año de lucha, el plan triunfó y prevaleció el interés del pueblo de organizar al país como una nación libre, autónoma e independiente, bajo el régimen de república soberana. En octubre de 1855, Juan N. Álvarez asumió la presidencia interina, integrando en su gabinete a Ignacio Comonfort, Ministerio de Guerra, Melchor Ocampo, Relaciones Exteriores, Guillermo Prieto, Hacienda, y Benito Juárez, Justicia, un excepcional equipo comprometido con el liberalismo y muy capaz de desarrollar un proyecto de país con base en sus principios. Las llamadas leyes de reforma son un modelo de los alcances de esta batalla que, finalmente, en 1856 llevó al asentamiento de los principios liberales y redacción de la Constitución. Uy, güero. Estás mal estacionado. Vas a tener que dar toda la vuelta. Yo te las cuido. No, son del güero. Entrada. Uy, güero. Me va a tener que acompañar. ¡Vámonos! Sabritas, la vida necesita sabor. Durante el conflicto que terminó con la independencia del territorio tejano, Santa Anna se había proclamado dictador del país, aunque tuvo que partir al exilio dado su papel en ese acontecimiento. La situación de México en esos momentos era bastante mala. Ante los intentos de Estados Unidos de continuar anexionando ese territorio, el gobierno recurrió a la figura de Santa Anna para hacer frente a la amenaza. El general reunió un ejército numeroso, pero no pudo hacer frente a la superioridad armamentística de los estadounidenses. Tras su derrota en la batalla de Cerro Gordo, debida en parte a sus errores estratégicos, Santa Anna volvió a partir al exilio. El Congreso del país tuvo que firmar un tratado con Estados Unidos por el que México perdió buena parte de su territorio. A cambio, los estadounidenses pagaron una indemnización de $15 millones. Ellos atacan nuestras trincheras y nosotros atacamos las suyas. Y luego, para desempatar, ellos vuelven a atacar las nuestras.
La Constitución de 1857 fue un documento oficial promulgado el 5 de febrero de 1857 y que entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año. Nació como consecuencia de la Revolución de Ayutla. En esta se derrocó al general Santa Anna y comenzó el periodo liberal de la generación de la Reforma. El 2 de febrero de 1848, México había perdido Texas. La nación estaba herida y levantamientos armados tenían lugar por todos lados hasta que, en 1852, el Plan de Guadalajara vio la luz para invitar a Santa Anna a ocupar algún cargo político. Sin embargo, Lucas Alamán fue mucho más radical y le pidió que regresara, sí, pero a gobernar, garantizando así la permanencia del régimen conservador. No pasó mucho tiempo para que el pueblo volviera a levantarse en contra del gobierno debido a su creciente autoritarismo. Entonces, en un pueblo ubicado en el estado de Guerrero, dos hombres, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez, lanzaron el Plan de Ayutla. Del proyecto de nación. Esta tenía como forma de gobierno un sistema democrático y federal. Además, sus estados fueron declarados como libres y soberanos. Se reconoció la división de poderes tripartita. Otra de sus aportaciones fue la conocida como Ley Iglesias. Esta se llamó así porque su autor fue José María Iglesias, ministro de Justicia en ese tiempo. Dicha ley se promulgó el 11 de abril de ese año. En realidad, esta ley era sobre los derechos y obvenciones parroquiales. Antonio López de Santa Anna había regresado del exilio para volver a ocupar el cargo de presidente de México. El plan del hospicio lo volvió a encumbrar en el honor más alto del país con poderes dictatoriales y con el título de Su Alteza Serenísima para, según los firmantes del plan, salvar la caótica situación política y social de México. El 20 de abril de 1853 Santa Anna por sexta vez es presidente. El 1 de marzo de 1854, mediante la proclamación del Plan de Ayutla, y a la caída de la dictadura de Santa Anna por la revolución armada arengada por el plan, comenzó el camino de lo que posteriormente sería la Constitución de 1857, ya que en dicho plan en su punto sexto llamaba a la creación de un Congreso extraordinario que sentara las bases para constituir a México como una república. Para tal fin, se instauró el Congreso Constituyente sesionando del 14 de febrero de 1856 al 5 de febrero de 1857. Esta constitución garantizaba algunos derechos políticos, como la libertad de expresión, petición, asociación y tránsito. Asimismo, ponía las leyes al servicio de la libertad individual de las personas e igualaba a todas ante la ley. En el aspecto religioso, ya no se mencionaba la fe católica como el credo del Estado, pero tampoco se declaraba la libertad de cultos. De esta manera, era la expresión de los grupos políticos liberales que deseaban dejar atrás la sociedad de fueros y privilegios. En lo político, la Constitución subrayó la soberanía del pueblo al instaurar una república representativa, democrática y federal. También incluía, entre otras cosas, unos capítulos dedicados a las garantías individuales y un procedimiento judicial para proteger esos derechos conocidos como amparo. Incluía el apoyo a la autonomía de los municipios y en cómo se dividen los estados desde el punto de vista político. Por último, la autonomía de los estados para elegir a sus gobernantes y tener su propio conjunto de leyes.